¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas mujeres eligen vivir solas? No porque les falten opciones, no por un corazón roto, ni por una rebelión contra las tradiciones. La respuesta, vista a través del lente de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, toca capas mucho más profundas de la mente humana, capas que se arraigan en la infancia, en los deseos inconscientes, en los mecanismos de defensa que construimos sin darnos cuenta. Para Freud, nada en el comportamiento humano es casual. Incluso la decisión de una mujer de vivir sin pareja, sin buscar una relación, sin parecer incompleta, no es un acto de aislamiento, sino una expresión directa de su inconsciente, que ha aprendido, a través de experiencias emocionales intensas, a valorar su integridad emocional por encima de todo. Freud decía: la voz del inconsciente es sutil, pero no descansa hasta ser oída. Y es exactamente esa voz la que guía a muchas mujeres a encontrar la paz, no en los demás, sino en sí mismas. Ese camino hacia el interior no está acompañado de aplausos ni validación externa. Es un trayecto de silencio, de fuerza, de una libertad que amenaza el tejido mismo de las narrativas tradicionales sobre el rol femenino. Lo que pocos comprenden es que ese silencio no es vacío, es un grito de autenticidad. Freud nos enseñó que los seres humanos somos movidos por deseos reprimidos que moldean nuestras elecciones de forma invisible. Una mujer que elige la soledad no está sin deseo. Está en un contacto más profundo con él que muchas personas que saltan desesperadamente de una relación a otra solo para escapar de su propio vacío. Ella no huye del amor. Se niega a amar desde la carencia. Y eso es una revolución, porque en la estructura emocional de muchos todavía existe la creencia de que el amor debe venir del exterior, que la validación está en la mirada ajena, que el toque del otro confirma nuestra existencia. Freud creía que la neurosis es el precio que pagamos por reprimir nuestros deseos. Y muchas de estas mujeres que viven solas han dejado de pagar ese precio. No están reprimidas, están libres. Libres del papel de esposa perfecta, del mito del matrimonio ideal, de la idea de que la felicidad se mide con un anillo o con fotos románticas en redes sociales. Han encontrado algo mucho más raro, una identidad que no necesita apoyos externos para mantenerse firme. Y ahí es donde reside la amenaza. La sociedad no teme a la mujer solitaria, teme a la mujer completa. Freud también dijo: ningún ser humano es capaz de esconder un secreto. Si sus labios callan, hablarán las yemas de sus dedos. Y los cuerpos de estas mujeres hablan. Hablan con la postura, con la calma en la mirada, con la ausencia de prisa. El cuerpo de alguien que ya no necesita probar nada, que no compite por afecto, que se cansó de esperar príncipes encantadores y decidió convertirse en la heroína de su propia historia. Pero este tipo de presencia incomoda profundamente, porque no seduce, no se explica, no se justifica. Y en un mundo que ha condicionado lo femenino a ser útil emocionalmente, esta mujer es un escándalo silencioso. Es una amenaza al control simbólico que muchos aún intentan ejercer sobre las emociones femeninas. Después de todo, ¿qué le queda a un hombre que cree que su valor está en conquistar a una mujer cuando esa mujer ya no está disponible para ser conquistada, sino solo para ser compartida, desde la igualdad? Es aquí donde la mirada de Freud se vuelve aún más reveladora. El inconsciente colectivo, ese conjunto de patrones heredados de la cultura, la familia, la religión, empuja a las mujeres hacia las relaciones desde muy pequeñas, a través de cuentos de hadas, películas románticas o incluso chistes populares. Todo dice que una mujer sola es una mujer rota. Pero Freud diría: ese discurso externo es solo la manifestación de un deseo interno no elaborado. Un deseo de control,
un miedo a la libertad ajena, que refleja la prisión interior de quien aún no ha aprendido a estar consigo mismo. La mujer que elige la soledad está, muchas veces, reviviendo simbólicamente una ruptura con la figura paterna. No el padre literal, sino el arquetipo de autoridad y protección masculina del que ha aprendido a no depender. Freud llamaría a eso la superación del complejo de Edipo, cuando la mujer deja de buscar aprobación en la figura del hombre ideal y comienza a construir su subjetividad sin idealizar lo masculino. Y al hacerlo, no solo se aleja de los hombres, se acerca a sí misma. Deja de ser una mitad y se convierte en un universo entero. Freud escribió: «Estamos hechos de carne, pero debemos vivir como si estuviéramos hechos de hierro». Y eso es exactamente lo que hacen estas mujeres. Enfrentan el juicio silencioso en las cenas familiares, las miradas inquisitivas en las fiestas, las preguntas disfrazadas de preocupación. ¿Todavía estás soltera? Pero lo que nadie ve es que, detrás de esa sonrisa educada, hay una elección consciente. Una elección que no nació del dolor, sino de la comprensión. Ellas entendieron que el amor verdadero solo es posible cuando no nace del miedo a la soledad. Que estar sola no es sinónimo de abandono, sino de presencia. Que el silencio no es ausencia, es descanso. Y el descanso es algo que el alma necesita después de años intentando encajar en expectativas que nunca fueron suyas. Estas mujeres no han renunciado al amor. Simplemente han dejado de confundirlo con apego, con necesidad, con mecanismos de supervivencia. Ya no se conforman con migajas. Ya no entregan su energía a quienes no saben recibir. Y eso lo cambia todo. Porque una mujer que se basta a sí misma no mendiga atención, exige presencia. Y la verdadera presencia solo puede ser ofrecida por quien también se ha encontrado a sí mismo, quien ya ha bajado al inconsciente, como Freud nos invita a hacer, y ha regresado más humano, más consciente, más completo. Freud decía: «El yo no es dueño de su propia casa». Y quizá ninguna otra frase explica tan bien lo que ocurre dentro de la mente de una mujer que decide conscientemente estar sola. Porque, contrario a lo que muchos imaginan, su decisión no fue impulsiva ni racional. No fue un arrebato emocional ni una huida del mundo. Fue un proceso lento, casi invisible, donde el inconsciente comenzó a tomar el timón y a conducirla por caminos que ni siquiera sabía que existían. La soledad no nació del orgullo, sino del agotamiento de entregarse a quien no sabe recibir, de callar para mantener una paz que nunca fue suya, de intentar ser todo para alguien que apenas sabía ser la mitad. Esa acumulación de frustraciones no fue solamente emocional, fue psíquica. Y Freud afirmaría que es precisamente en ese umbral, entre lo consciente y lo reprimido, donde comienza la verdadera transformación. Cuando las máscaras se caen, cuando las idealizaciones se desmoronan, cuando queda ella frente a sí misma. Y por más aterrador que parezca, es ahí donde nace su verdadera fuerza. Porque cuando ya no hay nadie a quien complacer, la única verdad que importa es la que late en su propio pecho. Esta mujer ha sido educada desde niña para ser deseada, no para desear. Aprendió que su validación estaba en la mirada ajena, en ser escogida, en ser querida. Pero Freud nos recuerda que detrás de cada renuncia hay una satisfacción sustitutiva. Y eso es exactamente lo que ella descubrió. Que al renunciar a relaciones que la hacían más pequeña, ganaba algo mucho más valioso: su integridad. Se miró al espejo, y por primera vez no vio a una mujer esperando ser amada. Vio a una mujer que ya se ama, no en el sentido superficial que predican las redes sociales, sino como resultado de un proceso profundo de confrontación con sus dolores, sus deseos, sus traumas,
sus sombras. Porque Freud también enseñaba que no solo somos lo que recordamos, sino también lo que olvidamos. Y al permitirse estar sola, esta mujer recuperó partes olvidadas de sí. Recordó a la niña que soñaba con ser libre, a la adolescente que tragó lágrimas para no perder a un novio, a la mujer que cayó su intuición para mantener una relación que solo existía de puertas para afuera. Y con cada recuerdo, un pedazo de ella volvió a la vida. Un pedazo que ya no necesitaba aprobación, solo espacio. Lo más curioso es que ahora, entera, ella incomoda. Y no por ser demasiado, sino por ser transparente. Y la transparencia en este mundo es peligrosa, porque no juega, no finge, no negocia su esencia. Ella no está para salvar a nadie, ni para ser salvada. Freud hablaba del narcisismo de las pequeñas diferencias, esa necesidad inconsciente de crear conflictos, incluso cuando no hay amenaza real. Y eso es lo que ocurre cuando esta mujer aparece. Su existencia sacude estructuras emocionales de quienes aún viven desde la dependencia. Hombres acostumbrados a controlar desde la ausencia emocional. Mujeres que todavía creen que para ser amadas deben volverse pequeñas. Padres que proyectaron sus frustraciones en sus hijas. Todos ellos sienten, aunque no puedan explicarlo, que esta mujer representa un peligro. Pero el peligro no está en ella. Está en lo que despierta. Está en cómo su libertad deja al descubierto la cárcel emocional en la que otros viven. En cómo su calma evidencia el desorden interno de quienes no saben estar solos. Y por eso la temen. No por lo que hace, sino por lo que representa. El fin de la dependencia emocional como norma. El inicio de una nueva forma de amar, libre, íntegra y sin sacrificios. Esta mujer no quiere un amor que la desvele. Quiere un amor que la deje dormir tranquila. No quiere a alguien que la complete. Quiere a alguien que desborde con ella. Y hasta que eso llegue, prefiere el silencio. Prefiere su propia compañía. Freud decía, la felicidad es un problema individual. Aquí, ningún consejo es útil. Cada uno debe buscar, por sí mismo, volverse feliz. Y eso es exactamente lo que hizo. Rechazó fórmulas prefabricadas. Se deshizo del mito del amor ideal. Dejó de seguir listas de exigencias y comenzó a escuchar lo que su cuerpo y su alma realmente decían. Descubrió que prefería noches sola, que mañanas al lado de alguien que no supiera estar presente. Entendió que el cariño impuesto no es cariño, que la compañía obligada no es amor. Y eso la hizo más exigente, sí, pero no por arrogancia, sino por respeto, porque ahora solo permite lo que suma, solo acepta lo que expande, solo comparte su alma con quien tenga el valor de bucear en ella. Freud escribió, el objetivo del psicoanálisis es transformar la miseria neurótica en infelicidad común. Y quizá nada defina mejor la evolución interna de esta mujer, que ha elegido caminar sola. Porque el sufrimiento que lleva ahora no es el mismo de antes. Ya no es el dolor de ser ignorada, ni la angustia de esperar mensajes que no llegan, ni la humillación de tener que encogerse para encajar. Su dolor, ha madurado. Ahora duele ver lo superficial donde antes soñaba con profundidad. Duele no poder aceptar lo falso, lo mediocre, lo a medias. Es un dolor distinto, más sutil, pero más verdadero. Porque Freud también decía, con más frecuencia somos gobernados por la emoción que por la razón. Y esta mujer, después de años de entregarse a amores desde la carencia emocional, ha decidido cambiar el guión. Ya no actúa por necesidad afectiva. Ya no busca amor para sentirse viva. Ya no mendiga atención disfrazada de cariño. Hoy se elige, se escucha, se respeta. Y esa es la revolución silenciosa más poderosa que puede existir. Pero que quede claro, su elección tiene un precio. Freud decía,
En última instancia, necesitamos amar para no enfermarnos. Pero, ¿acaso ese amor tiene que ser siempre el romántico? ¿Y si el amor que esta mujer vive es otro? Uno más profundo, más maduro, que nace del alma. Tal vez el amor que ha aprendido a cultivar es el más importante, el amor hacia sí misma. Un amor sin exigencias, sin sacrificios, sin prisas. Un amor que no necesita vitrina ni testigos. No ha cerrado las puertas al amor romántico, simplemente ha quitado el cartel de urgencia. Ya no lo necesita para sobrevivir. No lo busca como salvación, lo espera como complemento. Y esa espera, aunque muchos la juzguen, es su forma de dignidad. Porque no se trata de esperar a cualquiera. Se trata de estar en paz hasta que llegue alguien capaz de compartir esa misma paz. Y eso, aunque incomode a muchos, es libertad. Porque desarma todas las narrativas impuestas que dicen que una mujer sola es una mujer incompleta. Ella no solo rompe ese mito, lo pulveriza con su sola presencia. La mujer que vive sola hoy carga con una lucidez que pocos pueden sostener. Mira a los ojos sin bajar la vista. Escucha sin interrumpir. Siente antes de actuar. Freud decía, el tiempo dedicado a los sueños no está perdido, y esta mujer ha soñado. Ha soñado con amores sinceros, con vínculos profundos, con alguien que no le pida que se traicione para ser amada. Pero también ha despertado. Y al despertar, no se volvió fría, se volvió consciente. Ya no sueña con finales felices prefabricados. Sueña con comienzos honestos, con miradas que no mienten, con silencios que abrazan. Y si eso aún no ha llegado, prefiere su soledad antes que cualquier simulacro. Porque su soledad no es castigo, es santuario. Un espacio que construyó con paciencia, con escombros de antiguas versiones de sí misma. Y para entrar en ese espacio ahora ya no basta con promesas vacías. Hace falta presencia real. Hace falta madurez. Hace falta verdad. Ella sabe, como lo sabía Freud, que las emociones reprimidas no desaparecen, se transforman. Vuelven en forma de patrones, en decisiones erradas, en vínculos tóxicos. Y por eso, esta mujer ya no reprime. Lloró lo que tenía que llorar. Se quebró en silencio. Se preguntó a sí misma si algún día sería suficiente. Pero en lugar de quedarse en el abismo, decidió escalar. Decidió sanar. Freud dijo, el primer humano que lanzó un insulto en lugar de una piedra fue el fundador de la civilización. Y esta mujer, en vez de repetir patrones de dolor, eligió el silencio, eligió la introspección, eligió la reconstrucción, no desde el rencor, sino desde el amor propio. Y ahora, cada paso que da sola no es abandono, es elección, es dignidad, es claridad. Porque cuando una mujer comprende que su valor no depende de ser amada por otro, se vuelve invencible. Freud escribió una vez, la gran pregunta que nunca ha sido respondida y que aún no he logrado responder, a pesar de mis 30 años de investigación sobre el alma femenina, es ¿qué quiere una mujer? Y quizás la respuesta esté justamente aquí, en esta mujer que ha elegido vivir sola, no porque haya renunciado al amor, sino porque ha entendido que el amor no es un destino, sino un reflejo de cuánto se conoce, de cuánto se respeta, de cuánto se cuida. ¿Qué quiere esta mujer? Quiere no perderse más, quiere dejar de encogerse para que otros se sientan cómodos, quiere amar con libertad, sin borrarse, compartir sin desaparecer, caminar al lado, no detrás ni delante. Y eso, en un mundo que aún romantiza el sacrificio femenino, es casi un acto de rebeldía. Esta mujer no está sola porque no cree en los hombres. Está sola porque no ha encontrado a uno que ame con la misma profundidad con la que ella ha aprendido a amarse. Y no tiene prisa.
porque ahora sabe que la espera se vuelve ligera cuando la paz interior pesa más que cualquier carencia. Cuando ella entra en una habitación, algo cambia. No porque hable fuerte ni porque exija atención, sino porque lleva una energía que no se finge. Freud decía, las emociones no expresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y saldrán más tarde de formas peores. Pero esta mujer ya expresó todo. Lloró, gritó, se quebró por dentro. Se enfrentó al reflejo de sí misma cuando ya no quedaba nadie a quien culpar. Y por eso hoy no necesita fingir fortaleza. La tiene. Su presencia no es ruido, es raíz. No busca ser admirada, busca ser verdadera. Y en un mundo adicto a las apariencias, eso es subversivo. Porque no se puede manipular, no se puede moldear, no se puede reducir. Ella no busca gestos vacíos ni palabras bonitas. Busca verdad, busca reciprocidad, busca a alguien que se atreva a encontrarse con ella en lo profundo. Y hasta que eso ocurra, se elige, se honra, se protege. Contrario a lo que muchos piensan, esta mujer no tiene el corazón cerrado, tiene el corazón sano. Y eso es distinto. Freud decía, cuando Pedro me habla de Pablo, sé más de Pedro que de Pablo. Y es una frase perfecta para describir los juicios que ella recibe. La llaman fría, pero en realidad proyectan su miedo. La acusan de soberbia, pero en realidad se sienten inseguros ante alguien que ya no necesita ser validada. Esta mujer no asusta por lo que dice, sino por lo que representa. Una ruptura con la norma, una amenaza a los vínculos frágiles. Ella no necesita halagos para sentirse hermosa. No necesita promesas para sentirse segura. No necesita compañía para sentirse amada. Necesita presencia real. Necesita profundidad emocional. Necesita verdad compartida. Y por eso se ha vuelto selectiva. No por orgullo, sino por conciencia. Porque ahora entiende que su energía no es para cualquiera. Que su tiempo es sagrado. Que su alma no se abre por impulso, sino por resonancia. Si se va, no es castigo. Es claridad. Si no responde, no es desprecio. Es cuidado. Si se queda en silencio, no es indiferencia. Es respeto. Y quizá ese sea su mayor acto de revolución. No vive sola. Vive en fidelidad consigo misma. Y cuando una mujer alcanza ese nivel de lealtad interna, ya no puede aceptar vínculos a medias, amores a gritos, ni ausencias disfrazadas de compañía. Freud enseñó que cuando ya no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Y eso fue exactamente lo que hizo. Aceptó que el mundo puede seguir sin entenderla, que muchos seguirán diciendo que se equivoca, que pasará el tiempo, que se arrepentirá. Pero ella cambió, y eso lo cambió todo. Ahora camina desde la elección, ama desde la conciencia, permanece solo si siente verdad, se va solo si ya no hay eco. Ella aún quiere amar, claro que sí, pero no busca un amor que salve, busca un amor que acompañe, que respete, que expanda, y hasta que ese amor llegue, ella está completa, en paz, firme, serena. Porque estar sola, ha descubierto, no es una derrota. Es la forma más hermosa y valiente de decir, ya no me abandono,